Salva, han pasado 3 años de la desaparición de Rosa. ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo se encuentra la familia? Bueno, han pasado 3 años, pero para nosotros no ha pasado el tiempo. Nosotros vivimos en un bucle y estamos como el primer día. Peor porque ya no hay esperanzas, ya no de encontrarla con vida, sino de encontrarla, de encontrar siquiera algún resto o algo que nos aclare lo que pasó ese día. Por lo tanto, 3 años de tortura y de pena y de tristeza. La familia se siente apoyada, al menos en Bonal, ¿no? En el pueblo de Rosa, el pueblo de que desapareció. Este fin de semana pasado se ha celebrado un acto conmemorativo. Sí, como todos los años, como recurrimos a las personas que vivían con ella aquí en el pueblo para, para que nos ayuden a recordarla, y siempre hacemos un llamamiento a un día que es cercano a la desaparición, y la gente responde. La gente del pueblo, cuando se les llama para reivindicar que no se olvide el caso, que se siga luchando por él, que queremos que se aclare, pues la gente responde. Y efectivamente el sábado, en un acto que hicimos en la Casa de la Cultura, porque estaba lloviendo y no pudimos hacerlo como todos los años en la Plaza del Pueblo, pues acudió allí la gente y allí recordamos que el caso está abierto, que el caso está sin resolver y que queremos respuestas. Bueno, Salva, ¿nos puedes recordar un poquito qué pasó aquel día? Porque nos encontramos justo en uno de los caminos por donde ella debería haber vuelto. Sí, este era uno de los caminos que cogía para ir al Rosal, que era la zona donde ella habitualmente iba. Pero aquel día el recorrido, en vez de hacerlo desde aquí, lo hizo desde la carretera. Debió de entrar por la carretera, en alguno de los cruces debió despistarse y estuvo mucho tiempo caminando sin saber exactamente a dónde iba, porque realmente ella los caminos no los conoce. Ella tenía un recorrido, un par de ellos, y en cuanto se salió de ellos, pues estuvo despistada. Eso no quiere decir que estuviera perdida, porque en estos caminos no te puedes perder, o continúas andando o sales al pueblo. No hay salida porque está limitado por el río y por el pantano, entonces no es posible perderse. ¿Qué ocurrió? No lo sabemos. El caso es que ella debía haber vuelto por este camino y jamás volvió. Jamás volvió. Con todos los medios que se pusieron para buscarla, se hicieron cuadrantes a todos los sectores de la zona. Se revisaron con cientos de personas, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y no solo no encontramos a ella, sino que jamás encontramos ningún objeto personal de ella. Es lo extraño, por lo que nosotros entendemos a estas alturas que alguien la sacó de ese entorno y la llevó a otro sitio. El por qué lo desconocemos. Pues desde el principio habéis tenido el apoyo de los vecinos de Bonal, ¿no? En aquel primer momento ya salieron muchos a buscarla, se ha estado buscando durante mucho tiempo, y ahora, pues como nos recordabas antes, acuden, ¿no? a esa conmemoración, ¿no? Para que Rosa no se olvide, además con ese lema, ¿no? Rosa, no te olvidamos, no te olvidamos, Rosa. Además, Salva, la investigación, ¿cómo va? ¿Tenéis el apoyo de las instituciones, de los agentes? ¿Cómo va? Bueno, como tú bien has dicho, el pueblo se ha volcado siempre. De hecho, otro de los misterios de esta desaparición es que estaba hablando con su hijo, a las 2 de la tarde se hizo la última llamada y a las 4 ya estaba muchísimos vecinos del pueblo buscándolo por los caminos. La Guardia Civil incluso a las 4 y media ya estaba aquí, y después se masificó. Pero vamos, estamos hablando desde las 2 que se perdió la última pista hasta las 4 pasaron 2 horas. Una persona desaparece en 2 horas inexplicablemente. La gente respondió entonces, respondió mientras se mantuvo la búsqueda, y efectivamente responde cuando se les hace un llamamiento para recordarla. Con respecto a la investigación, pues la verdad es que no entendemos que la Guardia Civil a estas alturas no nos haya dado ninguna respuesta. Entendemos que ellos piensen que se ha debido de perder en la zona más abrupta del Pibot, pero conociendo como conocíamos a Rosalía, sabemos que ella jamás se hubiera salido de los caminos. Y si sale del camino porque le dé una insolación, cualquier enfermedad, se para al lado, en una sombra, a descansar. En ningún caso
decide meterse campo a través porque para llegar antes o porque está despistada. No, eso no lo contemplamos, que es lo que contempla la Guardia Civil. Por lo tanto, si ellos piensan que se ha metido hacia el Pibor, que es la zona más complicada, pues no entendemos cómo, por lo menos de vez en cuando, no vienen de la Guardia Civil de alta montaña y siguen buscando. Nosotros creemos que no, pero si ellos lo creen, no entendemos que no haya movimiento. Con respecto a la investigación, sabemos que investigaron a muchas personas del pueblo y se hicieron muchas diligencias con telefonías, con teléfonos móviles. Pero los resultados de esas investigaciones no las sabemos. Bien, con respecto a las investigaciones judiciales, sabemos que se han investigado a personas en el pueblo, sabemos que se han pedido muchos datos de telefonía móvil por teléfonos que pudieran estar cerca de la última llamada que hizo ella, pero directamente no nos dan datos concretos sobre qué se está haciendo. Ellos solo nos dicen que siguen en ello, que la investigación no está parada y que van a seguir con ello, que no nos preocupemos, que no lo van a dejar. Pero realmente no sé si es porque no tienen o porque no quieren decírnoslo, datos concretos sobre personas investigadas no nos dan. Y resultados, por supuesto, tampoco. Y además, Salva, me parece también interesante que nos cuentes un poquito cómo es ese trabajo que desarrolla esos desaparecidos. Tenéis contacto con ellos y además muy activamente participáis siempre en el Congreso en el Día de los Desaparecidos. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros desde el primer momento cuando ocurrieron los hechos nos sentimos pues un poco perdidos, porque estas son cosas que le ocurre a tu vecino, no te ocurre a ti nunca. Que lo oyes por la televisión, una persona desaparecida, y te pilla como de lejos. Solo ves lo que afecta realmente cuando lo vives de lleno. Lógicamente, en aquel momento pues nos pusimos en contacto, casi se pusieron en contacto ellos también con nosotros. Y desde aquel momento pues estamos en contacto con personas que tienen la misma vivencia que nosotros, los mismos sentimientos y la misma angustia y la misma incertidumbre. Las investigaciones permanecen igual que la nuestra, porque hay que recordar que hay muchísimas desapariciones todos los años, se cuentan por miles, pero realmente todas esas desapariciones se resuelven, porque no son desapariciones donde han intervenido terceras personas. El problema son aquellas que no se resuelven porque son crímenes encubiertos. Y esas desapariciones son precisamente las de estas familias, que no son tantas en realidad, y que mantienen el mismo problema porque no se ha resuelto, porque es muy complicado resolver un caso cuando no encuentras a la persona desaparecida. El día 9 de marzo, todos los años, efectivamente, o bien en el Congreso de los Diputados, o bien en el Senado, ellos siempre buscan un lugar emblemático para hacer este recordatorio, digamos, para recordar a la sociedad que hay un problema de base y que no hay mucha conciencia de él, porque, bueno, efectivamente, cuando no te toca, pues lo ves lejano. Y acudimos todos los años precisamente a esos actos, y ahí es donde vemos la angustia y el pesar de todas las familias. Encabeza esta asociación Paco Lobatón, que lo conoce todo el mundo, y bueno, ahí está apoyando siempre a las familias y se lo agradecemos eternamente, porque la verdad es que son un apoyo en estos casos en los que nadie sabe qué hacer. Dentro de Extremadura también, Salva, estáis en contacto con la familia de Manuela Chavero de Hornachos. Sí, allí en el acto los vemos, cada vez que acudimos al acto ahí están, y cuando hablamos con ellos exactamente tienen los mismos problemas y los mismos sentimientos que nosotros. La investigación suya tampoco la entienden, tampoco entienden por qué no les dan explicaciones, les dicen exactamente lo mismo, que la investigación no está parada, que continúan con ello, y tienen el mismo pesar que nosotros, porque se encuentran exactamente en la misma tesitura. Si cabe es más sangrante, porque el nuestro tenemos un amplio margen para buscar. Es que en su caso no saben dónde buscar, porque ocurrió en la puerta de su casa. O sea, todavía ni siquiera pueden decir vamos a buscar en un punto concreto.
Ellos están simplemente a la expectativa de lo que les diga la policía judicial. No pueden hacer otra cosa. Yo quería saber cómo se vive, Carlos Serrano, portavoz de la familia de Rosalía Cáceres, 3 años con esta incertidumbre y con tantos porqués en la cabeza, ¿no? Pues vamos a llamarle vida, por llamarle de alguna manera. La vida separa y te cambia para siempre. Ya no avanzas. Tus perspectivas laborales, tus perspectivas sociales, todo se detiene porque tu objetivo ha cambiado. Tu objetivo es solucionar el problema que tienes encima. Tu objetivo es saber lo que ha pasado. ¿Eso que te influye? Pues te influye en que no descansas, tienes pesadillas, las hijas lógicamente están en tratamiento, están con depresión, pueden tener ratos buenos porque en compañía de la gente disimulan, pero sobre todo hay una sensación aparte de tristeza, hay una sensación de que no tienes derecho a ser feliz mientras no soluciones el caso. Cualquier acto que hagas que te pueda hacer feliz, luego te pasa factura, porque tienes la sensación de que la estás fallando y hay que convivir con ello. Y además el problema es que todos estos sentimientos han venido para quedarse, no son pasajeros, se mantienen en el tiempo, que es lo peor que puede pasar, porque una herida se va cerrando, se puede abrir otra, pero es que esta nunca se cierra. Ese es el problema. El problema es que no puedes vivir como vivías antes. ¿Cómo es Rosalía Cáceres? Pues Rosalía era una persona muy activa, aunque tenía 74 años, podíamos decir que tenía bastante menos, podíamos echarle 60 años. Era una persona que caminaba todos los días, que hablaba con todo el mundo, que era muy sociable, muy amable, era una madraza con sus hijos, era una madre normal, que se desvivía por sus hijos y de hecho, aunque viviera sola porque era viuda y sus hijos son mayores, estaba en contacto diariamente con ellos, es decir, el contacto no lo perdían a diario con llamadas 2 y 3 veces al día. Era una persona muy afable, sin problemas con nadie y ante una discusión te daba la razón y se acababa el problema. Está comentando que no hay explicaciones de la Guardia Civil ni de la Policía Judicial de por dónde va la investigación. ¿Qué medida va a tomar la familia para que esto no sea así? ¿Hay algún paso que se esté pensando dar? 3 años sin noticias, no ya las no noticias de Rosalía, sino no saber qué ha pasado con ella y no saber por dónde va la investigación. Los abogados, ¿qué les han aconsejado? Bueno, el primer problema que tenemos es que, aunque nos hemos presentado, pero no nos podemos presentar como acusación de nada ni de nadie, porque no hay nadie a quien acusar. El problema que tenemos es que contratar los servicios de un abogado para no presentar ninguna acusación es un poco... no lo vemos, pero sí, estamos en contacto con la asociación, con esta y con SOS, hay 2 asociaciones, sí. Y estamos en trámite para ver si podemos, con la documentación que hay en el juzgado, mandársela, a ver si algún abogado puede revisar el caso y viera alguna cosa que no ha visto la Guardia Civil. Nosotros lo que pedimos también es que cuando un caso se estanca, en casos de larga duración, en las investigaciones, que roten los equipos porque lo que no ve un equipo, a lo mejor viene otro equipo y le da otro giro y lo ve de otra manera y hace otras pesquisas, pide otros datos, en fin, investiga de otra manera. Lo estamos pidiendo, no sé si al final lo conseguiremos. Otra cosa que también estamos pidiendo es que la legislación no sea un poco menos permisiva para evitar estos casos. Es decir, nosotros ya lo hemos planteado, que el derecho a la vida, como está por encima del derecho a la propiedad, cuando una persona desaparece, nosotros creemos que no habría que pedir una autorización judicial para poder, por ejemplo, en el caso de mi suegra, revisar las viviendas de este pueblo, que tampoco son tantas. Simplemente con la autorización del titular, y el que no quiera, con autorización del titular, porque el derecho a la vida de esa persona a la que buscamos está por encima del de la propiedad. Yo creo que deberían de cambiar las leyes en ese sentido. Es decir, permitir en estos casos muy puntuales,
el no tener que pasar por un juez con toda la burocracia y el tiempo que se conlleva. Entiendo que nadie de la policía judicial no solo no están dando información a la familia, pero tampoco están preguntando cómo está la familia, si ha habido algún cambio o alguna novedad en la familia. No ha habido nada de eso, bueno, ¿no? No hay contactos. Sí, cuando nosotros nos reunimos con ellos, que nos reunimos muy de vez en cuando, porque tampoco hay nada, sí. Porque si ellos quisieran decirnos algo, nos llamarían, suponemos. Cuando nos vemos con ellos sí preguntan qué tal está la familia, lógicamente sí. Hemos entablado pues ya una empatía, pues cierto cariño también con ellos, porque de todos los días, de cuando estuvimos al principio en las investigaciones con ellos, pues eso sí, en ese sentido sí preguntan qué tal estamos, sí. Pues Salva, para terminar ya, ¿quieres hacer algún llamamiento, lanzar algún agradecimiento? Llamamiento un poco a la sociedad, que se conciencie de que esto es un problema que tenemos, que no hay conciencia social, simplemente nos pilla de lejos, vemos que ha desaparecido una persona y ya aparecerá. Simplemente que tomen conciencia de que tenemos un problema de base, y es que se ocultan los cuerpos y son delitos encubiertos. Muchas gracias, Salvador, y mucho ánimo, mucha fuerza, que dure ese ánimo y esa fuerza. Intentamos, aunque es complicado.